Bueno, a continuación vamos a pasar a nuestro amado pastor Miguel Ruiz, una persona barranquillera, costeña de nacimiento, pero no se encuentra en Barranquilla. Sé que está viviendo en Chile desde hace rato. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro pastor. No se pierdan de esta bendición, créanme que va a ser una bendición. Y bueno, receptores de lo que Dios va a hacer grande en nuestra vida en este momento. Bienvenido, pastor Miguel. Amén, amado, que Dios les bendiga grandemente. De verdad que una bendición muy bella el poder compartir con ustedes. Gracias por esa linda invitación que me han extendido, especialmente a Jaime y Andrea, y bueno, a todo el equipo técnico que los representa. Gracias por esta grata invitación. Dios los bendiga mucho. Es un verdadero gusto estar en vuestra plataforma para desde allí ministrar el consejo de Dios. Se me ha pedido hablar de soberanía, soberanía divina. Y primero que todo haré algunos alcances relacionados con la definición de la soberanía de Dios. Soberanía de Dios significa que nada acontece en este universo fuera de sus normas. En el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías, capítulo 3, verso 37, dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De modo que solo el Creador posee esa prerrogativa. Él tiene el derecho absoluto y exclusivo de ejercer su autoridad en el universo que Él mismo ha creado. Daniel capítulo 4, verso 35 dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Por lo anterior, Dios es poseedor de todas las cosas, por lo tanto tiene el derecho absoluto de gobernar sobre todo y en todo lo que hay. Concluyentemente, esa soberanía lo constituye en un ser autodependiente, y al ser absolutamente independiente, realiza lo que le place, o sea, hace su voluntad. Nadie puede disuadirlo, nadie puede obstaculizarlo. No existe ningún poder que pueda limitarlo y no existe ningún poder que pueda controlarlo. Entonces, Dios es, en el buen sentido de la palabra, autosuficiente. Por lo tanto, toda su creación es dependiente de Él, pues Él depende solo de sí mismo. Y esa particular característica lo constituye como el gobernador supremo del universo. Ahora bien, por todas esas razones que les he mostrado, esta es la doctrina más despreciada por la mente natural. En otras palabras, no existe una doctrina tan ferozmente atacada por la raza humana como esta, la soberanía de Dios. El orgullo humano aborrece la idea de un Dios que lo ordena todo. El orgullo humano detesta la idea de un Dios que lo controla todo. Al orgullo humano le fastidia la idea de un Dios que gobierna sobre todo. Esa mente carnal de nuestra raza caída arde de enemistad contra Dios y siente repulsión hacia la enseñanza bíblica que proclama que nada sucede sin el decreto previo del Creador. Ahora bien, uno entiende que al escuchar declaraciones como Dios es soberano, hace su voluntad,
gobierna sobre todo el universo y demás conceptos similares, a primera vista da la apariencia que se está tratando de un Dios absolutista, de un Dios dictador, de un Dios déspota. Sin embargo, para la tranquilidad de la raza humana, hay algo que ella debe saber hoy. Y es que toda esa inmensa potestad que Dios posee, a la que llamamos soberanía, está articulada con sus atributos. Y esa es la razón por la cual es imposible que en Dios haya injusticia. Y esa es la razón por la cual es imposible que en Dios haya inequidad. Y esa es la razón por la cual es imposible que en Dios haya crueldad o despotismo, pues su soberana potestad se articula con sus atributos como la misericordia. Su soberana potestad se articula con atributos como su verdad. Su soberana potestad se articula con atributos como su justicia. Su soberana voluntad o potestad se articula con atributos como su amor. Su soberana potestad se articula con atributos como su santidad. Su soberana potestad se articula también con atributos como su bondad. Dicho de otra forma, la razón por la cual en Dios no puede haber inequidad es porque su soberanía está articulada con el atributo de su justicia. Por eso Dios no puede hacer acepción de personas. Por lo tanto, es inimaginable pensar que Dios favorezca a una persona más que a otra. De hecho, Dios no puede favorecer a un individuo en función de su estatus social, o en función de su nacionalidad, o en función de sus riquezas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, verso 34 al 35, el apóstol Pedro dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En ese mismo orden de ideas, queridos, la razón por la cual en Dios no puede haber despotismo, aunque sea soberano, es porque su soberanía está articulada del mismo modo con el atributo de su misericordia, porque Dios es misericordioso. La razón por la cual en Dios no puede haber crueldad es porque su soberanía está articulada con el atributo de su amor. Dios es amor. Es más, Dios no tiene amor. Él es amor. Su esencia es amor. La razón por la cual en Dios no puede haber maldad es porque su soberanía está articulada con el atributo de su bondad. Gloria a Dios. Ahora les invito a observar otros parámetros con relación a la soberanía de Dios. Por ejemplo, número 1, Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Fíjate, y es soberano, y hace su voluntad y lo que quiere, pero no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter. Segundo, Dios no tienta a nadie. Antes, por el contrario, al igual que a Job, utiliza su tremendo poder no solo para inhibir las tinieblas del mal que nos pretenden dañar, sino que también nos permite resistirlas para escapar de ellas. En 1 Corintios capítulo 10, verso 13, dice la Biblia:
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, amén a esa palabra. Así que Dios ayuda al débil, pues su poder se perfecciona en la debilidad de los seres humanos. Tercero, Dios no puede negarse a sí mismo. Por mucho que quisiera, Él es soberano, es todopoderoso, powerful. Sin embargo, no puede negarse a sí mismo, no puede sabotearse, por muy todopoderoso que sea. Dios no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2, verso 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Maravilloso. Número 4. Dios no puede contradecirse. Él permanece fiel a las promesas de sus pactos. Y una promesa es tan valedera como la persona que la expresa. Por eso en Malaquías capítulo 3, verso 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio. Por esto, pueblo mío, no habéis sido consumidos, porque hice un pacto con vosotros. Número 5. Dios no puede perdonar el pecado mientras no haya sido pagado. Por mucho que Dios ame a una persona, Dios no podrá derramar esa gracia del perdón si ese pecado no ha sido pagado como tal. Entonces Dios no puede perdonar el pecado mientras no haya sido pagado. Por eso el profeta Isaías capítulo 53 verso 5 dijo: mas Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso Jesucristo es autor de eterna salvación. Él tomó tu lugar y el mío. Él tomó nuestro lugar en el patíbulo, y cuando una persona de forma voluntaria responde con fe a Jesucristo, en consecuencia recibe su salvación, pues la dádiva de Dios es la vida eterna mediante Jesucristo. En conclusión, aunque la soberanía de Dios es infinita, el uso de su poder está delineado por sus otros atributos. Piensen por un momento, si uno solo de los atributos suyos estuviera desproporcionado, solo eso desconfiguraría por completo al Creador. Sería una suerte de un Dios impredecible, sujeto a estados de ánimo, incapaz de gobernarse a sí mismo, por lo tanto, incapaz de gobernar a su creación. Es más, su eterno poder está tan al control, pero tan al control y regulado por sus atributos, que por poner un ejemplo, y lo que les decía hace un momento, Él no puede perdonar el pecado hasta que éste no sea redimido. El atributo de su justicia no le permite pasar por alto la justificación de ningún ser humano si su condición de pecado no es resuelta por el sacrificio y la expiación. Usted debe saber que Dios no solo es misericordioso, Dios también es justo, y su justicia sabe homologar con su misericordia, al punto que en su misericordia perdona el pecado y en su justicia
permite que el hombre experimente las consecuencias de su pecado. Ese es Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, exclamó nuestro Señor en el Calvario, pues experimentó la justicia de un Dios que estaba juzgando el pecado en la cruz, pero como Padre jamás lo desamparó, jamás. Siempre como Padre estuvo allí a su lado en la cruenta cruz. Por eso nuestro Salvador dijo después: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! ¡Wow! Así es Dios. Cordero y león, viento recio y silbo apacible. Como Dios nos corrige y como Padre sufre nuestro dolor. Tan es así, su soberanía y su poder están tan al control que Él no puede obligar a nadie a amarlo. Dios no puede obligar a nadie a recibirle, por muy poderoso que sea. Juan capítulo 1 del 11 al 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Amén! Y atención, porque aquí voy a introducir algo nuevo y el tenor va a cambiar, porque vemos entonces ese tremendo contraste a partir de aquí. Un contraste entre soberanía de Dios versus voluntad humana. Dios es soberano, pero yo soy libre. Miren qué interesante contrasentido. Dios es soberano, pero nosotros libres. Miren qué interesante paradoja. Dios es poderoso, pero nosotros totalmente autónomos. Y Él tendrá que respetar esa libertad que nos dio. Y lo más interesante es que Dios en su soberanía, en relación a todas las cosas que se corresponden a la libertad y a la autonomía humanas, aún todas ellas se encuentran bajo su absoluto control. Siendo esto así, también estarían incluidos entonces nuestros yerros, nuestras faltas. Y es tan grande su amor como grande es su soberanía, al punto que su amor con relación a nuestros errores nos mantienen dentro de su propósito todavía, aunque nos duela la corrección durante el proceso. A ver, respecto a nuestros desatinos, Dios sabe que el libre ejercicio de nuestra voluntad ya viene afectado por una naturaleza caída que tiende a predisponer fallidamente nuestras decisiones. Y aún en nuestros desaciertos, independientemente a las elecciones que hagamos, Dios ya las conoció desde antes de la fundación del mundo. Y más bien, trabaja a través de ellas, se vale de ellas y aún muy a pesar de ellas, las usa para cumplir su propósito en la creación. Por esa gran razón, las Escrituras dicen en Romanos capítulo 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto sin que Él deje de seguir siendo Dios y sin que deje de seguir siendo Padre. Entonces, según esa declaración bíblica, el solo hecho de amar a Dios con sinceridad y pertenecer a Él
nos adentra a una soberanía en la que Él tiene todo bajo control. Y no solo a pesar de nuestros yerros, sino también a pesar de las adversidades, las que tú y yo vivimos en oportunidades, sacando provecho de todo para el bien de su voluntad, que es agradable y perfecta. Un ejemplo de ello fueron los hechos que rodearon la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Allá en Hechos capítulo 4, verso 27 al 28, los discípulos en oración declaran a Dios estas palabras: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Interesante. Si lo notaron, aquí podemos ver cómo se conjugan tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad humana. El rechazo de Jesús, la falsa acusación, el complot judicial, las palizas injustas, la burla y finalmente la crucifixión que tanto judíos como gentiles perpetraron aquella tarde contra Jesús. Todas fueron permitidas por Dios, y aunque los seres humanos que las ocasionaron en esa época cargarían con esa responsabilidad y de la cual solo podían ser libres a través del arrepentimiento, no obstante, y muy a pesar de ello, Dios en su dirección soberana encaminó esos hechos para el cumplimiento de la redención humana. Pero resulta que la soberanía de Dios no se relaciona tan solamente con nuestros yerros, sino también con las cosas que son mínimas e insignificantes. En Mateo capítulo 10, verso 29 al 31, nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Queridos, resulta que los gorriones eran considerados como las más pequeñas de las criaturas. Del mismo modo, el cuarto o cuadrante era una moneda romana de las menos valiosas. La lección que aquí nos deja el Señor es que Dios es soberano incluso de los aspectos más insignificantes. Y si tiene cuidado de lo más simple, por consiguiente, tendrá cuidado de lo más complejo. Por ejemplo, en Mateo 6:25, nuestro Señor Jesucristo dijo: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por lo tanto, queridos, desde esa lógica, si Dios te dio lo más complejo, tu cuerpo, te dará con él lo más sencillo, un vestido. Si Dios te dio lo más complejo, la vida misma, te dio la vida, te dará con ella lo más simple, el alimento. Te dará el trabajo que necesitas para sobrevivir. ¿Qué tiene mayor valor? ¿Un bebé o los alimentos para bebés? El bebé, por supuesto. Entonces, Él te dará el sustento que el bebé necesita. Concluyentemente, Dios, en su soberanía, supervisa desde lo insignificante hasta lo más significativo. Sin embargo, la soberanía de Dios no se relaciona solamente tanto con nuestros yerros como con las cosas consideradas insignificantes o significativas,
sino que también se relaciona con las desgracias e injusticias humanas. Y con esta parte termino. Y no es fácil para la naturaleza humana asimilar el asunto de la soberanía de Dios en relación con las injusticias y desgracias. Sencillamente, es muy difícil comprender. Por ejemplo, cuando pensamos o escuchamos acerca de la soberanía de Dios en relación con una calamidad, inmediata e inconscientemente intentamos tratar de conciliar alguna explicación que le dé sentido, que le dé coherencia a un sinsentido de la vida. ¿Cuál? El sufrimiento humano. Y para esta época que atraviesa el mundo con este brote pandémico, por Dios, que ha habido mucho sufrimiento y demasiadas lágrimas, cual nunca antes en décadas sobre este planeta. Entonces, si amo a Dios y le sirvo y le honro, ¿por qué entonces me ha sobrevenido esto? ¿O por qué en ocasiones nos alcanzan ciertas calamidades? ¿O si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento en la tierra? ¿Cuánta gente hoy ha llorado? Familiares que sucumbieron ante el C-19. Por tal razón es que los estudiosos de las Escrituras intentan concluir que aquel concepto mencionado en Apocalipsis 10, verso 7, llamado la consumación del misterio de Dios, podría estar haciendo referencia al sentido del sufrimiento humano. ¿Cuál es el sentido del dolor? ¿Cuál es el sentido de la injusticia? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? De un joven que se fue a una fiesta, se contaminó con el virus, llegó a la casa, contaminó al padre o al abuelo, y quien fallece es el adulto mayor y no el joven que trajo el virus a la casa. Entonces el ser humano se envuelve en ese conflicto interno acerca de hallar el sentido del sufrimiento. ¿Será tan así? Habrá que esperar entonces ese día en que Dios nos lo declare. Vuelvo entonces a formular la pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento en la tierra? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento humano? Y más allá de responder literalmente, es la consecuencia del pecado. Sí, es la consecuencia del pecado. Pero quizás sea el libro de Job el que nos acerque un poco a una respuesta que aporte mayor profundidad. El libro de Job nos habla de todo lo concerniente. Nos habla de un Dios soberano, pero también nos habla de una fuerza antagónica que ejerce rivalidad en los aires. Nos habla de lo que Dios en su soberanía le permite al mal, pero también nos habla de los límites de su trascendencia. Nos habla también de una humanidad dotada de una voluntad capaz de determinar libremente seguir a su creador o insubordinarse con respecto a él. Nos habla de una voluntad capaz de subordinarse a Dios, pero también nos habla de la misma voluntad humana capaz y libre de rebelarse espontáneamente contra su creador. Pero atención, pues Job, en su experiencia vivida, ejemplariza la vida del ser humano en el epicentro de una lucha cósmica entre el bien y el mal. Por su parte, Satanás, el retador, se vuelca contra la humanidad de un mortal en el libro de Job. Dios, por su parte, le permite a las tinieblas realizar ciertas acciones, pero todas desde el más absoluto control divino. Y Dios apuesta
Dios apuesta a ganar. Apuesta por esa voluntad que le ha otorgado al ser humano para demostrarle a Satanás que el hombre es capaz de honrar a su creador pese a la dificultad. Dios apuesta por esa voluntad que le ha otorgado al ser humano para demostrarle a Satanás que el hombre es capaz de honrar a su creador pese a la desgracia. Dios apuesta por esa voluntad que le ha otorgado al ser humano para demostrarle a Satanás que el hombre es capaz de honrar a su creador pese a la desdicha. Dios apuesta por esa voluntad que le ha otorgado al ser humano para demostrarle a Satanás que el hombre es capaz de honrar a su creador pese a la desesperanza, sin intereses de por medio, sin conveniencias, sin convenciones. He llevado esto a la realidad humana, más allá del libro de Job. Es la esencia de la humanidad. Compréndase, por favor. El sentimiento de pérdida de algo o el sentimiento de pérdida de alguien, cuando eso escapa de todas tus posibilidades de retenerlo, retener la vida, retener lo que se te está yendo de las manos, porque no, humanamente no puedes hacer nada, solo te hace llorar de impotencia. Por lo tanto, el llorar es muchas veces el acto de rendición a la cual te lleva tu imposibilidad de solucionar algo que es irremediable. Así que esa dificultad o desgracia pondrá en evidencia una decisión que debes tomar. La elección a la que eres empujado o empujada por esas difíciles circunstancias de la vida y que te llevan a la encrucijada de los siglos. Tomar una decisión. Una decisión debes tomar. Resentirte contra Dios y odiarle para finalmente desistir de Él por haber permitido semejante designio que te ha causado tanto dolor, o continuar fiel a Él pese al dolor, o continuar fiel a Él pese a la pérdida, o continuar fiel a Él pese a que no puedas entender ni comprender lo que te ha sucedido. Entonces, el precio a pagar es muy fuerte, pues eres conllevado a llorar de impotencia sin poder encontrar el sentido de tu dolor. Lloras sin poder entender el sentido del sufrimiento. Y lo único que nos queda es que sin comprenderlo, a Él como Dios, a la vez podemos refugiarnos en sus brazos como Padre. ¿Has sufrido y llorado de impotencia tú debido a una pérdida y retienes aún tu integridad con Dios? ¿Has sufrido y llorado de impotencia debido a una gran injusticia, pero retienes aún tu integridad con Dios? ¿Lloras aún de impotencia a razón de haber sufrido una desesperanza y retienes aún tu integridad con Dios? Si así lo has hecho, si pese a todas tus dificultades vividas retienes aún tu integridad con Dios, entonces bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque llorar es muchas veces el acto de mayor resignación humana cuando algo ya no está en tus manos resolverlo. Esos son los bienaventurados, pues enjugará Él mismo tus lágrimas. Y déjame decirte que la consolación como la concebimos nosotros los humanos es muy pobre para lo que en realidad es la consolación desde su dimensión divina. Te digo que no lo puedes siquiera imaginar, escapa de nuestros sentidos y de toda comprensión humana. Quizás esa consolación sea una especie de sentido de plenitud, a lo mejor, en fin. Yo solo sé que el amor no se ama a sí mismo. Entonces, siendo así, volverás a abrazar, volverás a sentir. Y en todo caso, según las Escrituras, el que llora de esta forma es un bienaventurado. Y termino diciendo esto:
Cuando tú dimensionas las cosas, tus dificultades, tus adversidades, tus calamidades, cuando las dimensionas de esa manera, experimentas entonces la certeza que Dios ni siquiera debe ser juzgado por un momento de arrebato en medio de nuestras frustraciones y desgracias. Sin embargo, lo hacemos. Lo cuestionamos en medio de nuestro más profundo dolor. Lo hacemos desde nuestra más profunda humanidad debido a lo que nos hicieron. Y Él, tan poderoso como amoroso, nos dispensa su consolación y nos consuela cuando pensábamos que la circunstancia vivida sería insufrible. Pero pasan los días y nos demuestra que su consolación ha sido fuerte. Entonces nuestra mayor ganancia es que su soberanía y lo que ella permitió en nuestras vidas, aunque incomprensible, en lugar de resentirnos contra Él, lejos de despertar en nosotros incertidumbres y odiosidades contra Él, en lugar de alejarnos de Él, más bien nos acerca a sus brazos para descansar en Él, y somos llevados una vez más a rendirnos ante Él, e increíblemente sucede el milagro. Volvemos a depositar nuestra más absoluta confianza en Él, pese a la pérdida, pese al dolor, pese al sinsentido y pese al sufrimiento. Entonces, cuando escalamos a un nivel de paz, aunque no tengamos razones que justifiquen nuestros infortunios, y cuando retenemos nuestra integridad con Dios, sin haber consideraciones de por medio que le traigan sentido a nuestros desastres, nuestro enemigo Satanás se frustra, pues cuando, no obstante a nuestras calamidades, en lugar de alejarnos de nuestro Creador, por el contrario, nos acercamos a Él, y en lugar de recriminarle, al igual que Job, podemos decirle al Señor en su misma presencia: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito, bendito seas, bendito seas. Y aun cuando mi mente no lo pueda entender, Dios, mi espíritu te adora. En medio de esta profunda tristeza que vivo, te adoro, aún te adoro, Señor, pese a esta fatalidad. Declaro que tú eres Dios y eres mi Dios. Y como dijo Job, y aunque tú me matares, en ti esperaré. Por lo tanto te digo, Dios, que tú eres misericordiosísimo, eres justísimo, eres amorosísimo, eres sapientísimo y santísimo. Entonces, en esa lucha cósmica, en esa guerra espiritual en la cual Dios apostó por ti y creyó en ti, apostando a que no le negarías pese a tu dolor, apostando a que no le negarías pese a tu tragedia, ese mismo Dios comenzará a gozarse en medio de ti, poderoso, se gozará sobre ti con alegría, se regocijará sobre ti con cánticos y continuará callando de amor, porque se ha reservado para la eternidad tus requerimientos de querer oír respuestas, y en el mientras tanto te rodea con cánticos de liberación, te canta para ti, trayendo ungüento para tu dolor, te arrulla en sus brazos cuando duermes y canta a tu oído, trayendo bálsamo a tu alma. Por lo tanto, qué privilegio es ser una criatura dependiente de un creador así. Y lo que es más, qué mayor privilegio tenerlo contigo en una relación de padre-hijo, hijo-padre. ¡Wow! Pero eso es nuestro Señor Jesucristo quien nos trajo esa revelación del Padre. Su mensaje era el Padre. El mensaje de Jesús era el Padre. En una oportunidad dijo: cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en el cielo. En otra oportunidad también dijo: el Padre os ama. ¡Qué hermoso! El Padre te ama. ¿Acaso no es maravilloso? Finalmente, no existe nada mejor que concluir que eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y estoy hablando de una comunión que va más allá de una simple relación con Dios, criatura Dios. Me refiero a una relación mucho más profunda, íntima,
de Padre, Hijo, Hijo, Padre. No existe nada más pleno que sentirse hijo del Creador y Padre, no obstante a las circunstancias, rendidos y confiados ante su soberanía. Padre, gracias. 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 Solo gracias. Tú sabes por qué permites todas las cosas. Gloria a Dios. Pese al dolor, pese a la prueba, pese al sinsentido, pese a las no respuestas, sigue siendo nuestro Dios. Seguirás siendo nuestro Dios. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Deja que el Espíritu Santo fluya ahí y te ministre, porque hay ungüento para tu dolor. Gloria a Dios. Qué hermoso. Disculpen. Quiero dar el pase a los hermanos de la transmisión. Ha sido un gozo. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones. Pastor, si querían, bueno, no sé, es tremendo para los que estamos escuchando y palabra certera, creo que precisa, ministra y creo que consuela para aquellos que vivimos o pasamos algún momento de sufrimiento en esta época.